Y justamente en este tipo de cosas, hoy trajimos a colación una reforma que se quiso implantar, que ahí está la congeladora, que es el embargo de nómina a los trabajadores, que pues aquí hay que decirlo con apoyo de Morena, para no romper la alianza con el Partido Verde del Ecologista de México, el partido de las cuatro mentiras. Pues la Cámara de Diputados aprobó el jueves pasado una reforma que permite, o hubiera permitido a los patrones descontar de los salarios de los trabajadores los créditos de nómina, y pagarlos directamente, como diría el texto, a las entidades financieras, es decir, hay que leerlo a los bancos principalmente. Esta reforma tuvo su origen en el Senado de la República, de acuerdo con la información del periódico La Jornada, el 18 de febrero del 2021, es decir, ya más o menos un tiempo hacia atrás, y que pues en aquel entonces pues hubo muchos elogios de los legisladores y pues, de las mayorías de las fuerzas políticas que tenemos aquí en el país, es decir, de los partidos políticos que nos gobiernan o desgobiernan según se le quiera ver. Más de un año la minuta permaneció en San Lázaro, donde los diputados le hicieron alrededor de 130 cambios a los artículos que constituyen esta reforma, y luego de consultarlo con autoridades hacendarias, con la Procuraduría Fiscal y con el Banco de México, entre otros, pues ahí reformaron, les digo, 130 modificaciones, pero lo que sí no le movieron fue la disposición, fíjense ustedes, de embargar los salarios para el pago de los llamados créditos de nómina. En las últimas semanas el dictamen fue impulsado y apresurado por el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador del Partido de las Cuatro Mentiras, Partido Verde Ecologista de México. Estoy hablando de Luis Armando Melgar. Por cierto, por ahí varias descripciones hablan de que tiene fuertes nexos con el Grupo Salinas, que ya sabemos de quién es esto, y que además, pues este Grupo Salinas es dueño precisamente del Banco Azteca. La iniciativa que reforma la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, y también la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros, ahí estaría involucrada precisamente la Conducef, fue presentada el 20 de diciembre de 2018 por los entonces senadores Pedro Aces y Miguel Ángel Navarro Quintero. El primero, recordemos que pues, fue sustituto, Pedro Aces, me refiero, de Germán Martínez, y cuando Germán Martínez deja el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues ya se va, ¿no? Y Miguel Ángel Navarro Quintero, pues ya sabemos que actualmente pues, es el gobernador de Nayarit. Entonces, pues esta reforma que hicimos, pues viene de 2018, 2021, y ahora pues los diputados la aprobaron casi 3 años después, pero insisto, falta que aún pase por la Cámara de Senadores como tal, y pues también ya dijo el presidente López Obrador que en dado caso la iba a vetar. En esta sesión en donde la aprobó la Cámara de Diputados, pues no estuvieron todos los legisladores, quién sabe, esto fue fortuito, si fue al azar o realmente fue una estrategia para que justamente pudiera aprobarse. Esta se votó en el Salón de Plenos, en el que el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, aquí ya no estamos hablando del Partido Verde Ecologista de México, sino de Morena, del morenista Alejandro Armenta, quien habría que recordar también que esta persona pues ya había sido impulsor de otra reforma controvertida, que es la que buscaba o intentaba obligar al Banco de México a captar y cambiar dólares. Y entonces Alejandro Armenta en esta ocasión presentó el dictamen en el que pues, se establece, fíjense ustedes, pues, ¿qué diría yo? La falta de empatía, pues, la soberbia o el engaño, donde nos dice pues que ahí se iba a establecer un cobro razonable. Bueno, habría que ver qué entienden por razonable y efectivo. Esto pues de los créditos de nómina. Este legislador, Alejandro Armenta, sostuvo que se trataba de una iniciativa social. Bueno, pues no sabemos si él respondería a una iniciativa social de las pérdidas sociales y la privatización de las ganancias. Pero pues él, según ahora sí que como dirían los clásicos, en su retórica, dijo que pues esto iba a ser en favor de los trabajadores, que los protegería de abusos de las instituciones financieras, diciendo que pues con esto se impulsa la inclusión financiera de las personas con menores recursos y se establece por primera vez una regulación específica en materia de créditos de nómina que crean derechos y protección a los trabajadores. Pero ahora sí que como también dirían los clásicos, no me defiendas, compadre, porque finalmente pues si esta es una legislación para las personas pobres y se habla de una regulación específica en materia de créditos, pues nada más habría que ver, como ahora sí tengo que decirlo, una legisladora del PAN dijo,
aguas con la letra chiquita de esta reforma. Bueno, pues el dictamen que fue aprobado con 237 votos a favor, 95 de ellos de Morena, y también pues ahí estuvieron sus partidos aliados, por supuesto el Partido Verde Ecologista de México, estuvo el PT, sí, Partido de los Trabajadores, el PRI, que no es de extrañar, también estuvo Movimiento Ciudadano y el Partido de Encuentro Social. Pues estos fueron los que sumaron estos 237 votos, hubo 201 en contra, aquí hay que decirlo también, 9 legisladores de Morena, pese a la instrucción que se tenían, yo no sé si de Mario Delgado, de ahí, que eso no lo encontré descrito en alguna parte, pero lo que sí se habla de que pues ahí hubo ahora sí que una línea, ¿no? Como se habla usualmente, de que votaran a favor de la reforma para no romper alianzas con el Partido Verde Ecologista de México, es decir, no fue una iniciativa de Morena, sino respaldada por Morena para, como les decía hace un momento, no romper ahora sí que lanzas con este partido. Y también, pues, hubo votos en contra del PAN, del PRI, del PRD y del Movimiento Ciudadano, y también varias abstenciones, algunas de ellas, pues, fueron del Partido Acción Nacional. Les decía, pues, ahora sí que la legisladora Minerva Hernández advirtió que había que ver las letras chiquitas de esta reforma, que sí, efectivamente, podían dañar a los trabajadores. Y también, debo decirlo con mucha sorpresa, que hubo una reserva, y esta fue pues, básicamente a cargo del coordinador de lo que queda del PRD, que estamos hablando de Miguel Ángel Mancera, quien propuso que la CONDUCEF, recordemos que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, pues regulara a los participantes y que no se incluyeran las pensiones vitalicias y las cuentas de ahorro para el retiro como fuente de pago para este tipo de créditos. Recordemos que la CONDUCEF es un organismo descentralizado del Gobierno de México que está justamente sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, pues la reserva de Mancera no la aceptaron, ¿no? Decíamos que hay muchos indicios que detrás de esta iniciativa están los bancos, varios bancos, pero ahora sí que a la cabeza, pues el Banco Azteca, que ya sabemos que es del Grupo Salinas, y podríamos decir que, en resumen, pretende regular los créditos de nómina con cobranza delegada, es decir, pues se legalizaría, en dado caso, que al patrón se le pague primero del sueldo del trabajador a los bancos, es decir, el texto dice a las instituciones financieras, la parcialidad de un crédito de nómina y deposite al empleado lo que le reste del salario. Es decir, aquí primero, ahora sí que el que le debe uno y después el salario. Asimismo, pues se autorizó a las sociedades financieras conocidas como nomineras, es decir, donde el empleador le paga al empleado en un banco, es decir, le deposita en su nómina, y esto, pues, por especializarse también, algunos de ellos en préstamos vía nómina, pues hay determinadas tasas de interés a los asalariados y les pueden aplicar hasta un factor de hasta de 1.2 puntos, que esto se multiplicaría por el costo total anual. Si ustedes leen por ahí en sus tarjetas de crédito o en los promos que les vienen de préstamos que les ofrece el banco, siempre aparece por ahí la palabrita CAT, o más que la palabrita, la abreviatura CAT, ¿no? Que es el costo anual pues, total que se tiene de una tarjeta de crédito, incluyendo los intereses, y que pues estas empresas bancarias la tienen que registrar precisamente ante Conducef. Fíjense, siempre que ustedes les ofrezcan o vayan a pedir un préstamo, cuánto es el costo anual total, porque finalmente pues ya les hacen una serie de, pues vamos a llamarlo de tabulaciones, en donde pues ya les cargan el costo de lo que ustedes pidieron prestado, más los intereses que le están cobrando. Y aquí habría que añadirle que si ustedes se atrasan en alguno de los préstamos, pues ahí vienen los intereses sobre intereses. Entonces, ¿qué podemos decir? Por donde quiera que se le vea, esta reforma sí que tiene efectos lesivos a los derechos de los trabajadores y también entra en contradicción con varias disposiciones legales. Podríamos decir disposiciones que vienen también desde el plano internacional, por ejemplo, con los tratados de la Organización Internacional del Trabajo, la famosa OIT, pero también está en contra de varios, pues ahora sí que reglamentos, acuerdos y leyes, y por supuesto de nuestra Constitución. Está también en contra de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es decir, la que rige en el caso del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado. Estas dos últimas, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues tienen normas que establecen que los descuentos al sueldo
únicamente pueden aplicarse cuando los trabajadores tengan deudas por concepto de salarios anticipados, es decir, no pidan un préstamo, digamos, pues deposítame lo que yo devengaría en los próximos 2 o 3 meses, préstamos otorgados por el FOBISTE, que es decir, el Fondo de Vivienda para los Trabajadores del Estado, el Infonavit y el FONACOT. Recordemos que el FONACOT es el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. También se establece el pago de por pensiones alimenticias ordenadas por un juez, es decir, cuando hay por ahí algún divorcio y quedan niños, pues ahora sí que del lado de uno de los dos cónyuges, usualmente pues es la mujer que se queda con los hijos y el marido, pues obviamente por sentencia de un juez se ve obligado a pagar ahora sí que la manutención, y entonces en la empresa o en algún instituto de gobierno al empleado se le descuenta la cantidad prescrita por el juez y ya pasa directamente a la cuenta de la mamá del niño o de la persona que se haga responsable del niño o de la niña. También aquí están incluidos el pago de cuotas sindicales, pero todo esto, salvo, digamos, las cuestiones ordenadas por un juez, pues siempre y cuando el trabajador conceda el permiso de forma explícita. Si no, en el caso de las, ahora sí que soluciones previstas por un juez, pues ahí sí, quiera o no quiera, pues sí se le descuenta a un trabajador. Pero son los únicos casos. ¿Qué nos dice la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Que la Ley Federal del Trabajo es clara, que no pueden ser embargados los salarios de los trabajadores, así de puntual y así de concretos. Y también nos dice la CONDUCEF, o cómo se manifestaron las autoridades de CONDUCEF, pues que la cobranza delegada no regula de forma equitativa ni salvaguarda la economía de los trabajadores. Para la CONDUCEF, esa estrategia de cobro es contraria al principio de progresividad de los derechos de los trabajadores. ¿Qué quiere decir el principio de progresividad? Que bueno, si ustedes están en una situación determinada, una ley no puede ponerlos en una situación más desventajosa a la que ustedes tienen en ese momento, sino o dejarlos como están, que no tendría que ser tampoco leído así, sino básicamente irles mejorando sus condiciones laborales cuando ustedes estén empleados en alguna empresa privada o bien, en este caso, pues para los trabajadores del Estado. Entonces, aquí podríamos hablar que no pueden ir en retroceso, ni limitarse, ni restringirse, y además también limita totalmente la posibilidad de que los usuarios pues cambien de institución o tipo de crédito. Por ejemplo, si ustedes ya no quieren estar pues, en alguno de los bancos, llámese Banamex o BBVA o Santander o HSBC, Banorte, etcétera, como ustedes le están ahora sí que descontando determinado banco, pues hasta que terminen de pagar no podrían cambiarse. Entonces, pues eso tampoco para nada, ¿no? Y tampoco, pues aquí ustedes con esta medida, pues tampoco pudieran mejorar las condiciones de los préstamos. Actualmente hay bancos que compran deuda y que pues les ofrecen a ustedes una tasa de interés pues más baja a la que se estaría pagando. Es el caso, por ejemplo, de las famosas UDIs, ¿no? Por ejemplo, en créditos hipotecarios, que algunas personas contratan en UDIs, que pues ahí sí no se lo recomiendo para nada, que en la deuda, en vez de irse haciendo más chica, se va haciendo más grande. Llega otro banco y le dice, ¿cuánto debes? Pues que 100,000, 500,000, lo que sean, te compro tu deuda y te cobro una tasa de interés fija a tal monto, ¿no? Y eso sí que conviene en muchas situaciones. Y esa ley, si se aprobase, pues también los dejaría sin la posibilidad de hacer ese tipo de movimientos. Bueno, hasta la Asociación de Bancos de México difundió un comunicado de prensa en el que insta a revisar la iniciativa en varios sentidos. Además, pues se ofrece a dialogar con los legisladores para mejorarla. Imagínense las condiciones que están en esta reforma para que esta relación de bancos, que no es una perita en dulce, no es que sea muy solidaria, muy empática, pues diga, pues hay que revisarla, ¿no? Ahora, imagínense ahí con esos legisladores que la aprobaron, pues, ¿qué onda, no? ¿Y qué podríamos decir del presidente de México? Bueno, pues el presidente sí que fue contundente, eso hay que agradecerlo, que pues dijo que si estas modificaciones iban o fuesen aprobadas, las iba a vetar y mencionó que el salario es sagrado, que nadie puede apropiarse de la nómina del trabajador, que ningún banco ni institución financiera debe hacerlo y que el gobierno no debe darse a eso. Y ahí, aquí estamos totalmente de acuerdo con nuestra postura. Es inaceptable que se den garantías de lucro, hay que subrayarlo, a un grupo de entidades a expensas de los trabajadores y con esto pues vulnerar los derechos consagrados en las leyes nacionales e internacionales, que por eso pues estamos suscritos en varios convenios.
Por lo pronto, la Cámara de Senadores la mandó a la congeladora, pero habría que esperar, habría que exigir no solo que la tengan ahí, bueno, pues estuvo 3 años ahí como detenida o no detenida, y si las situaciones cambian aquí en el país, pues en algún momento dado, alguien por ahí con cierto tipo de intereses de los que ya sabemos que se cabildean, pues podría volverla a poner en marcha y ahí pues echarla a andar. Y la idea es que de una vez por todas, esta iniciativa muy, muy lesiva a la clase trabajadora aquí en México sea rechazada, sea eliminada de manera definitiva.